Durante años, Dante Gebel ha sido una de las voces más influyentes del mundo hispanohablante. Predicador, comunicador, escritor, conductor televisivo y referente espiritual para millones. Su capacidad de conectar con la gente, desde jóvenes confundidos hasta familias enteras en búsqueda de esperanza, lo convirtió en una figura excepcional, casi imposible de encasillar. Sin embargo, ninguna trayectoria, por brillante que sea, está inmunizada contra los golpes del destino. Y fue precisamente este destino, caprichoso y a veces cruel, el que decidió intervenir bruscamente en la vida de un hombre acostumbrado a ofrecer palabras de aliento, no a necesitarlas. La noticia del diagnóstico trágico de Dante Gebel cayó como un rayo inesperado, dejando a sus seguidores en estado de shock. La familia, que durante semanas había mantenido silencio absoluto, finalmente decidió confirmar lo que muchos temían. Pero antes de llegar a ese momento, es necesario recorrer el camino emocional, íntimo y devastador, que se abrió ante ellos cuando la medicina pronunció un veredicto que cambiaría para siempre la vida del pastor argentino y de quienes lo rodean. Desde el principio, el hermetismo fue total. Quienes conocen a Dante de cerca afirman que nunca ha sido amigo del sensacionalismo. Su vida pública es intensa, sí, pero su vida privada siempre ha tenido límites claros, casi sagrados. La enfermedad, inusual en su caso, comenzó con síntomas pequeños, insignificantes, de esos que cualquier persona atribuiría al estrés, al cansancio o simplemente al paso del tiempo. Sin embargo, bajo esa apariencia trivial, se escondía algo más profundo, una señal de alarma que ni él ni su entorno pudieron ignorar por mucho tiempo. Los primeros días fueron confusos. Dante continuaba con su agenda de conferencias, entrevistas y transmisiones, aún sin saber que una sombra empezaba a extenderse sobre su rutina frenética. Su voz seguía tan firme como siempre, sus gestos igual de carismáticos, pero en los momentos de soledad, aparecían señales que lo inquietaban, dolores persistentes, episodios de fatiga que no desaparecían con descanso. Una sensación de que algo no encajaba del todo. Aún así, como muchos líderes acostumbrados a responsabilizarse por otros, él prefería no preocupar a nadie, menos aún a su familia. Fue su esposa quien insistió en realizarse estudios más profundos después de observar un cambio sutil pero constante en su energía. Algo no está bien, habría dicho ella, según una persona cercana. La familia lo acompañó en silencio, con una mezcla de miedo y esperanza. Nadie imaginaba que esa visita médica de rutina sería el inicio de una de las etapas más oscuras de sus vidas. Cuando los resultados llegaron, la atmósfera cambió. El médico pidió hablar con la familia por separado, una señal inequívoca de que la situación era grave. Las palabras, aunque pronunciadas con profesionalismo y prudencia, cayeron como un martillo, un diagnóstico devastador. Inesperado. De esos que obligan a replantear prioridades, ritmos y a veces, incluso el propio sentido de la vida. La familia quedó paralizada. Algunos rompieron en llanto. Otros permanecieron en silencio absoluto, tratando de procesar la información. Dante, en cambio, reaccionó con una calma sorprendente, quizá resultado de años de fe inquebrantable, y de acompañar él mismo a miles de personas en sus momentos más difíciles. Pero incluso esa calma tenía grietas. Detrás de los ojos serenos había un torbellino. Preocupación por sus seres queridos, dudas, preguntas sin respuesta y, sobre todo, la incertidumbre de un futuro que de pronto se había vuelto frágil. En los días siguientes, el círculo íntimo decidió protegerlo. Cancelaron compromisos, modificaron horarios, reorganizaron prioridades. Pero como figura pública, la ausencia repentina de Dante llamó rápidamente la atención. Las redes sociales comenzaron a llenarse de preguntas. ¿Dónde está Dante? ¿Por qué no ha hecho transmisiones? ¿Está enfermo? El silencio, lejos de calmar la inquietud, la alimentó. Algunos medios especularon. Otros inventaron versiones sin fundamento.
La familia, atrapada entre la necesidad de privacidad y la creciente presión mediática, decidió esperar. Querían estar seguros de cuál sería el tratamiento, del verdadero alcance del diagnóstico, de cómo acompañarlo sin exponerlo innecesariamente. En su hogar, entretanto, se vivían escenas intensas. Su esposa trataba de mantenerse fuerte, pero había noches en que el miedo la vencía. Sus hijos, adultos pero vulnerables en estos momentos, se turnaban para acompañarlo a los estudios posteriores. La casa, siempre llena de risas y movimiento, se transformó en un espacio de calma tensa, donde cada conversación llevaba consigo un peso emocional extraordinario. Dante seguía intentando mantener la normalidad, pero era evidente que algo profundo estaba ocurriendo. Su relación con la enfermedad no era solo física, era también espiritual, casi existencial. Él, que tantas veces había hablado sobre los desafíos de la vida, ahora enfrentaba uno que pondría a prueba cada palabra que alguna vez había pronunciado. El predicador se convertía en paciente, el líder en ser humano vulnerable. Y aunque muchos podrían verlo como un golpe devastador, para él tenía un significado diferente, una nueva etapa, un valle oscuro que debía atravesar con el mismo coraje que siempre había pedido a sus seguidores. Mientras tanto, los médicos preparaban un informe completo sobre su condición. Era la primera vez que la familia enfrentaba, por escrito, la crudeza del diagnóstico. Hubo discusiones internas, lágrimas contenidas, abrazos largos en pasillos de hospitales. La realidad se imponía. El diagnóstico era serio, la evolución incierta y el futuro impredecible. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿cuándo comunicarlo al público? La respuesta no llegó de inmediato. Había demasiado en juego: su privacidad, su salud emocional, la presión de los fieles que lo buscaban como guía espiritual. La familia reflexionó durante días, manteniendo contactos discretos con sus asesores de comunicación. Querían hacerlo con respeto, verdad y humanidad, sin caer en dramatismos innecesarios ni alimentar rumores. El día que finalmente decidieron hablar, lo hicieron porque comprendieron que el silencio ya no protegía, sino que consumía. La preocupación de miles de personas merecía una respuesta. Y sobre todo, Dante quería que su situación sirviera para algo, para inspirar, para acompañar a quienes enfrentan diagnósticos similares, para demostrar que la fe, incluso en tiempos oscuros, puede sostener a un corazón herido. Durante semanas, la incertidumbre se había apoderado de millones de seguidores, pero ninguna especulación podía compararse con la intensidad del momento en que la familia de Dante Gebel decidió hablar públicamente. La decisión no fue improvisada. Fue el resultado de noches enteras de conversaciones, lágrimas silenciosas y la necesidad creciente de poner fin a los rumores que se multiplicaban cada día. En el entorno íntimo, la presión era palpable. La enfermedad de Dante, aún en proceso de tratamiento, había cambiado la rutina familiar de manera drástica. Su esposa se había convertido en un pilar emocional incansable. Sus hijos alternaban entre fortaleza y fragilidad, y los amigos cercanos se habían reunido en un círculo casi sagrado de apoyo constante. Sin embargo, el silencio hacia el exterior se tornaba cada vez más insostenible. La comunidad quería respuestas. Los fieles necesitaban claridad. Y la familia, por primera vez, comprendió que guardar silencio ya no era un acto de protección, sino una fuente inevitable de ansiedad colectiva. El comunicado oficial fue preparado con un cuidado extremo. No se buscaba dramatizar ni alimentar titulares sensacionalistas. La prioridad era hablar con honestidad, dignidad y respeto hacia la trayectoria del hombre que durante décadas había dedicado su vida a inspirar a otros. Antes de hacerlo público, cada miembro de la familia lo leyó en privado. Algunos lloraron al enfrentarse a la crudeza de las palabras. Otros cuestionaron si era el momento adecuado. Pero finalmente, todos coincidieron en algo. La verdad debía ser compartida. El mensaje fue publicado en todas las plataformas oficiales de Dante, pero también enviado a los medios que habían pedido información desde el primer día.
En él, la familia confirmaba que Dante atraviesa un diagnóstico grave, más complejo de lo que inicialmente se había pensado. Aclaraban que su estado requería un tratamiento prolongado, rigurosamente supervisado, y que por recomendación médica, él debía retirarse temporalmente de todas sus actividades públicas. El comunicado comenzaba con una frase que resonó profundamente en toda América Latina. Nuestra familia ha atravesado semanas difíciles. Hoy, con el corazón en la mano, confirmamos que Dante enfrenta un desafío de salud importante. Aquella frase, sencilla pero poderosa, fue suficiente para que miles de personas detuvieran lo que estaban haciendo. La noticia dejó una estela de silencio digital, seguida por una ola imparable de mensajes, oraciones y muestras de apoyo provenientes de todas partes del mundo. Pastores, periodistas, artistas, autoridades religiosas, seguidores anónimos. Todos se unieron en un mismo sentimiento de incredulidad y solidaridad. El comunicado continuaba explicando que, aunque la situación es seria, Dante está siendo atendido por un equipo médico altamente especializado y se encuentra rodeado de su familia, quien permanece a su lado en cada etapa del proceso. La familia enfatizó que lo más importante en este momento es la privacidad, la calma y la fe inquebrantable que siempre ha caracterizado al pastor argentino. Uno de los párrafos más emotivos decía: «Sabemos que él ha sido un pilar de esperanza para millones. Hoy somos nosotros quienes necesitamos esas oraciones, esa fuerza, ese cariño que Dante siempre ofreció al mundo». Las respuestas no tardaron en llegar. En las redes sociales, seguidores compartieron videos, mensajes de aliento, testimonios de cómo Dante había impactado sus vidas. Muchos contaron cómo habían superado momentos difíciles gracias a sus prédicas, sus palabras y su presencia en conferencias multitudinarias. Otros recordaron encuentros personales en los que él, sin cámaras ni micrófonos, había dedicado tiempo para escuchar, aconsejar y consolar. Pero mientras el mundo exterior reaccionaba con un amor inmenso, dentro de la casa de los Gebel se vivían emociones mucho más intensas y complejas. La publicación del comunicado había sido un alivio, pero también una exposición profunda de una herida aún abierta. Dante, que había leído el mensaje antes de que se hiciera público, permaneció en silencio durante varios minutos, con la mirada perdida en un punto invisible. Quienes estaban a su lado describieron ese instante como uno de los más vulnerables de su vida. Por primera vez, el mundo entero sabía la verdad. Ya no había posibilidad de ocultar el dolor. Ya no había barreras protectoras. Sin embargo, contra todo pronóstico, ese momento también marcó el inicio de una fuerza renovada. Dante, acostumbrado a ser un líder, comprendió que ahora debía dejar que otros lo sostuvieran, que no era tiempo de dar discursos, sino de sanar. Ese reconocimiento, profundamente humano, fue transformador. Le permitió aceptar el cariño del público, la dedicación de su familia y la guía de los médicos sin sentirse culpable ni débil. Era un cambio de rol necesario y valiente. El comunicado también revelaba un detalle que hasta entonces había sido completamente desconocido. El diagnóstico había sido confirmado semanas atrás, pero la familia necesitó tiempo para procesarlo y entender cuáles serían los pasos adecuados antes de compartirlo con el mundo. Esto generó aún más empatía entre los seguidores, quienes entendieron que detrás de la figura pública existía un ser humano real, vulnerable y enfrentando un momento extremadamente delicado. A partir de ese día, los medios de comunicación dedicaron espacios completos al tema. Se analizaron las palabras del comunicado, se invitó a especialistas para hablar sobre la condición mencionada y se abordó el impacto emocional que una noticia así puede tener en un líder espiritual y su comunidad. Sin embargo, la mayoría de los medios trató la situación con respeto y prudencia, reconociendo la importancia de no invadir la vida privada del pastor ni de su familia. La familia, entre tanto, se mantuvo unida como nunca antes. La casa se convirtió en un refugio emocional. Las rutinas se adaptaron a las necesidades del tratamiento. Las noches eran largas, a veces silenciosas,
otras llenas de conversaciones profundas sobre la vida, la fe, los temores y las esperanzas. Cada miembro encontraba su propio modo de procesar la situación. Algunos escribían, otros cocinaban, otros simplemente permanecían cerca, en un acompañamiento silencioso pero constante. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando la familia decidió leer juntos los miles de mensajes recibidos después del comunicado. Dante, sentado en su sillón, escuchaba con atención. Algunas palabras lo conmovían profundamente. Otras le generaban una sonrisa suave, casi nostálgica. En un instante particular, según relató un familiar, él cerró los ojos y murmuró: «Nunca imaginé que tantas vidas se cruzaran con la mía de esta manera». Esa noche, por primera vez desde que comenzó el tratamiento, la familia sintió que la fe colectiva del público no solo acompañaba espiritualmente, sino que también fortalecía emocionalmente a Dante. Era como si el mismo amor que él había sembrado durante años regresara multiplicado. El comunicado oficial no solo puso fin a los rumores, marcó un antes y un después. A partir de ese momento, la historia dejó de ser un secreto familiar para convertirse en una experiencia compartida con millones de personas. Y aunque la enfermedad seguía siendo un desafío enorme, saber que el mundo lo acompañaba dio a la familia un respiro, una nueva fuente de fortaleza, una luz tenue pero constante que comenzaría a iluminar el camino hacia adelante. El resto del mundo esperaría ansioso nuevas noticias, pero dentro del hogar, la verdadera batalla apenas comenzaba. El comunicado oficial había marcado un antes y un después. El mundo ahora sabía que Dante Gebel enfrentaba un diagnóstico devastador, pero lo que ocurría dentro de las paredes de su hogar era mucho más complejo que cualquier frase, por cuidadosamente redactada que fuera, pudiera transmitir. Allí, lejos de los reflectores, comenzaba una etapa de lucha silenciosa, marcada por tratamientos exigentes, emociones intensas y una profunda introspección que transformaría no solo a Dante, sino también a cada miembro de su familia. Los días posteriores al anuncio público estuvieron cargados de visitas médicas, largas horas en clínicas especializadas y conversaciones difíciles con profesionales que explicaban con detalle la evolución de la enfermedad, los posibles escenarios y los cuidados indispensables. La ciencia hablaba con precisión fría. La familia intentaba traducir esa frialdad en esperanza. Dante, acostumbrado durante años a tener respuestas para todos, aprendió a convivir con la incertidumbre, una compañera que se instaló en su vida sin pedir permiso. Su rutina cambió radicalmente. Donde antes había conferencias multitudinarias, ahora había salas de espera. Donde antes había aplausos y abrazos, ahora había máquinas, análisis y términos médicos que se volvieron parte del vocabulario familiar. Sin embargo, lejos de caer en la desesperación, Dante comenzó a enfrentar la enfermedad con una serenidad que sorprendió incluso a sus médicos. Había en él una fortaleza que no nacía del cuerpo, sino del espíritu. Las noches eran especialmente difíciles. El silencio, que durante años había sido un aliado para escribir, reflexionar o preparar conferencias, se transformó en un recordatorio de los temores más profundos. Había noches en que la enfermedad lo hacía vulnerable, y otras en las que la fe lo elevaba por encima de cualquier diagnóstico. A veces, su esposa se sentaba a su lado, lo observaba dormir, y se preguntaba cómo era posible que aquel hombre, que tantas veces había levantado a otros con palabras de esperanza, ahora tuviera que luchar por sostener la suya propia. Sus hijos también vivían su propio proceso. Algunos días se mostraban fuertes, optimistas, dispuestos a transmitir alegría para aliviar el ambiente. Otros días, el peso de la realidad los vencía, y debían refugiarse en la privacidad de sus habitaciones para llorar, escribir o simplemente permanecer en silencio. La enfermedad no golpeaba a un solo miembro de la familia, golpeaba a todos, de formas distintas, pero igual de profundas. Aún así, en medio de la tormenta, comenzaron a aparecer destellos de luz.
Los mensajes del público, que llegaban por miles cada día, se convirtieron en un bálsamo inesperado. Relatos de personas que habían encontrado fe gracias a Dante, testimonios de vidas transformadas por sus palabras, dibujos de niños que rezaban por su recuperación, videos desde cárceles, hospitales y comunidades remotas. El impacto emocional fue inmenso. La familia decidió que cada noche leerían una selección de esos mensajes. Se convirtió en un ritual que unía, consolaba y recordaba la magnitud del legado de Dante. Con el tiempo, ese ritual tuvo un efecto transformador. No solo alimentaba la esperanza, sino que también le devolvía a Dante la sensación de propósito. Comprendió que incluso en su fragilidad, seguía teniendo un rol. Su lucha, silenciosa pero real, se había convertido en un testimonio poderoso para millones. El hombre que había hablado sobre la fe en los momentos de prueba, ahora vivía esa prueba en carne propia, y su actitud frente a ella se transformaba en una prédica sin micrófono, sin escenario, pero con una autenticidad imposible de ignorar. Los médicos insistían en la importancia de seguir estrictamente el tratamiento. Era un proceso largo, lleno de altibajos, y la familia debía prepararse para días buenos y días extremadamente difíciles. Hubo momentos de avance, pequeñas victorias que se celebraban casi como milagros, pero también hubo retrocesos, dolores intensos, agotamiento emocional y episodios en los que la enfermedad parecía avanzar con una fuerza implacable. A pesar de ello, Dante mantenía una mirada de esperanza que desconcertaba incluso a él mismo. La fe no desaparece en la oscuridad, dijo una noche durante una conversación íntima con su esposa, solo adquiere otro color. Esa frase, aparentemente simple, se convirtió en un mantra familiar. Cada vez que alguno de ellos se sentía al borde del colapso, recordaba aquellas palabras y encontraba un mínimo de paz. En paralelo, surgieron preguntas inevitables sobre el futuro. ¿Podría Dante volver a los escenarios? ¿Retomaría las conferencias? ¿Sería capaz de grabar programas nuevamente? Los médicos eran prudentes. Todo dependería de la evolución. La enfermedad necesitaba tiempo, atención y fortaleza. La familia entendió que no era momento de planear agendas, sino de vivir día a día, con paciencia, fe y la certeza de que el camino sería incierto, pero no imposible. En distintos momentos, se discutió la posibilidad de compartir actualizaciones periódicas con el público. Aunque la familia prefería mantener la privacidad, también sentía gratitud por el apoyo inmenso recibido. Finalmente, acordaron que comunicarían solo lo necesario, sin entrar en detalles médicos que pudieran generar ansiedad o confusión. Lo más importante era preservar la dignidad de Dante, su paz emocional y la armonía familiar. A medida que avanzaban las semanas, algo cambió en la atmósfera del hogar. La enfermedad había sido un golpe devastador, pero también había generado un tipo especial de unión. Las conversaciones, antes superficiales por falta de tiempo, se volvieron profundas. Los abrazos se volvieron más largos. Las risas, cuando aparecían, eran sinceras, casi liberadoras. Era como si la fragilidad les recordara a todos el valor de cada pequeño instante. Dante mismo comenzó a escribir en un cuaderno personal. No era un libro, ni un sermón, ni un proyecto público. Era un espacio íntimo donde registraba pensamientos, temores, agradecimientos y reflexiones que surgían en medio de la lucha. Algunos días escribía páginas enteras, otros apenas una frase, pero cada palabra nacía desde un lugar de vulnerabilidad y verdad. Para él, escribir se convirtió en una forma de resistencia, una manera de darle significado a cada día, incluso en medio del dolor. Uno de los escritos más conmovedores, revelado por un miembro de la familia, sin compartir el contenido exacto, hablaba sobre el valor de la vida incluso en los momentos más oscuros. No se trataba de negar la realidad, sino de mirarla con una mezcla de valentía y rendición espiritual. La familia, al leerlo, comprendió que Dante no estaba luchando solo por vivir, sino también por encontrar un sentido más profundo a su proceso. Las semanas se convirtieron en meses,
Y aunque el futuro seguía siendo incierto, la familia había encontrado un equilibrio delicado entre el dolor y la esperanza. Cada mejora, por pequeña que fuera, se celebraba como una victoria. Cada retroceso se enfrentaba con oración, paciencia y el apoyo incondicional del círculo cercano. Mientras tanto, el mundo exterior continuaba enviando mensajes de fuerza. En iglesias alrededor del mundo se organizaron cadenas de oración. Personalidades del espectáculo, deportistas, comunicadores y pastores de distintas denominaciones expresaron públicamente su solidaridad. La lucha de Dante ya no era solo suya ni de su familia. Se había convertido en un movimiento de unidad, un fenómeno de fe colectiva. En los últimos días, según fuentes cercanas, Dante ha mostrado una serenidad aún más profunda. No porque la enfermedad haya desaparecido, sino porque ha encontrado una forma de convivir con ella sin perder su esencia. Su familia lo describe como más introspectivo, más sabio, más humano que nunca. Y aunque aún no se sabe qué depara el futuro, lo que sí está claro es que su legado emocional y espiritual se ha fortalecido de una manera que nadie hubiera imaginado. Hoy, la familia sigue a su lado, acompañándolo en cada paso, apoyándolo en cada tratamiento, sosteniéndolo en cada momento de debilidad y celebrando cada instante de fortaleza. El camino es incierto, sí, pero está lleno de amor, fe y una esperanza que, a pesar de todo, se niega a extinguirse. Quizá esa sea la gran enseñanza de este proceso, que incluso en medio del diagnóstico más devastador, la vida puede seguir ofreciendo momentos de luz, unidad y significado profundo. Y Dante Gebel, con su ejemplo silencioso pero poderoso, continúa inspirando a millones, recordándoles que la fe no se mide por la ausencia de pruebas, sino por la forma en que se camina a través de ellas. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de emociones, verdad y esperanza. La historia de Dante Gebel nos recuerda que nadie está exento de las pruebas más duras, pero también nos enseña que la fe, la unión y el amor pueden iluminar incluso los momentos más oscuros. Si este contenido te conmovió, te inspiró, o simplemente deseas seguir informado sobre cada actualización importante, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Suscríbete, activa la campanita y forma parte de esta comunidad que acompaña, apoya y comparte historias reales que tocan el corazón. Cada suscripción nos ayuda a llegar a más personas y mantener viva la voz de quienes enfrentan batallas silenciosas. Gracias por tu apoyo, por tus oraciones y por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo video.